Saludos, soy Julio Colomer, coordinador del reportaje 2020 Desafíos del Ecosistema Emprendedor de Valencia. En esta breve introducción veremos cuáles son los motivos que nos llevaron a realizar este reportaje, así como las conclusiones de esta primera ronda de entrevistas con las personas más relevantes del ecosistema emprendedor de Valencia. Veremos cuáles son, a su juicio, las oportunidades más destacadas en el horizonte próximo del ecosistema, así como las amenazas y los problemas que asoman en el horizonte. Presentaremos, por último, una serie de propuestas y proyectos que planteamos como respuesta a alguna de estas carencias. Mi nombre es Julio Colomer, soy el coordinador del reportaje 2020 Desafíos del Ecosistema Emprendedor de Valencia. Se me puede localizar en la red profesional LinkedIn. Esta es la dirección en la que se me puede localizar, todo en minúsculas. Soy licenciado en Dirección de Empresas y máster MBA por la Escuela de Negocios de SADE, donde adquirí durante 5 años la formación empresarial y una red de contactos de ahora mismo 40.000 personas por todo el mundo. He trabajado en el desarrollo y la planificación de proyectos de distinta índole. Asimismo, tengo experiencia en selección, motivación y gestión de equipos, desde 3 personas hasta 30 personas, en entornos nacionales e internacionales. Tengo experiencia planificando e implementando campañas de marketing, especialmente de marketing digital, con experiencia en empresas multinacionales. Tengo experiencia directa en ventas, tanto ventas directas como ventas estratégicas, y experiencia en comunicación a pequeños equipos y también a grandes audiencias. Tengo capacidad para la acción internacional, soy bilingüe, español e inglés, y he estado 10 años trabajando en Silicon Valley, con lo que eso aporta también a nivel de contactos y conocimiento de esta área en el mundo. Y tengo experiencia en la planificación y en la gestión de tecnología. He trabajado profesionalmente como desarrollador de aplicaciones web y aplicaciones móvil, y por lo tanto tengo experiencia directa en la planificación e implementación de proyectos de software. Por último, comentar que tengo también experiencia con Business Angels y con sociedades de capital riesgo. Desarrollé el primer estudio de implantación de una red de Business Angels en la Comunidad Valenciana y fui gerente de una sociedad de capital riesgo en Madrid. Los motivos que nos han llevado a desarrollar este reportaje 2020 Desafíos del Ecosistema Emprendedor de Valencia son principalmente los que me han llevado durante tanto tiempo a estar en contacto e interesado en el ecosistema emprendedor ahí donde he estado. Ahora mismo acabo de regresar de pasar 10 años en Silicon Valley, donde he estado expuesto al ecosistema, probablemente el ecosistema emprendedor más avanzado del mundo, y también a los últimos avances tecnológicos. A la vuelta de esos 10 años tenía mucho interés en conocer el estado del ecosistema emprendedor en España y también en Valencia, porque antes de esos 10 años en Silicon Valley pasé otros 10 años en contacto directo con el ecosistema emprendedor en España en distintas formas, tanto poniendo en marcha startups como desarrollando el primer Entrepreneurship Center privado de España durante 5 años, formando emprendedores tanto presencialmente como a distancia, y desarrollando acciones de consultoría a nivel de agencias de desarrollo local, a nivel de empresas, a nivel de emprendedores, también dirigiendo un magazine online dirigido a emprendedores durante 5 años, publicando también durante ese tiempo un informe anual sobre el estado de la creación de empresas en España, con diagnóstico y recomendaciones. Como comentaba, también participando en estudios como estudios de viabilidad de implantación de redes de Business Angels, y también participando como gerente en una sociedad de capital riesgo durante un periodo. Antes de eso, estuve durante un año
en mi primera estancia en Silicon Valley durante un año estudiando el sistema de apoyo a la creación de empresas en Estados Unidos y en Silicon Valley en colaboración con el Entrepreneurship Center de San Francisco. Vengo, por lo tanto, después de estos años y después de esta experiencia con una gran voluntad y vocación de contactar nuevamente con los distintos agentes y personas del ecosistema emprendedor en España y en Valencia, con la voluntad de aportar en la medida de lo posible, de mis posibilidades, de cooperar, de sumar esfuerzos y de introducir nuevas ideas e innovación. Ahora mismo estoy desarrollando un proyecto de consultoría, 2 proyectos de startups, analizando la viabilidad de estos 3 proyectos, consultoría y 2 startups, también participando en algunas tareas de análisis del ecosistema en el desarrollo de 2 portales de dinamización, uno Valencia Technology Hub, para fomentar la reflexión estratégica de los agentes principales del ecosistema, y el segundo es fromsiliconvalleytovalencia.com, que es un portal que va a promover el intercambio entre Silicon Valley y el ecosistema de Valencia. Estoy muy interesado en contactar con personas emprendedoras, en contactar con personas con ideas, con personas con inquietudes, con personas que sencillamente quieran sentarse a tomar un café y a hablar de posibilidades o a hablar de ver de qué formas podemos colaborar. Estoy siempre abierto a oportunidades, muy interesado en contactar con gente que quiera hacer cosas nuevas y emprendedoras. Llevaba 10 años sin estar en contacto con el ecosistema emprendedor valenciano, y la última memoria que tenía del mismo estaba basada en la década que participé en distintas formas en el ecosistema emprendedor de España y de Valencia, y en aquel entonces había una hegemonía pública importante. Básicamente el apoyo a emprendedores estaba en manos de agencias públicas o semipúblicas, en algunos casos con acciones y actuaciones muy meritorias, como en el caso de Valencia pues hacía Jesús Casanova en el CEI o José Luis Alonso desde el programa Ideas de la Universidad Politécnica. También desde las cámaras de comercio y desde las agencias de desarrollo local había acciones interesantes. El problema entonces era que existía tal sobreabundancia de actuación pública que era muy difícil para personas como nosotros que queríamos apoyar la creación de empresas desde la iniciativa privada. Era muy difícil encontrar espacios y encontrar oportunidades. Y como anécdota ilustrativa, pues contar que yo estuve durante 5 años desarrollando, como decía, el primer Entrepreneurship Center privado de España, el primer centro de apoyo a la creación de empresas privado de España, haciendo formación presencial y formación a distancia, haciendo consultoría a todo tipo de agentes públicos y privados para promover la creación de empresas, y con la idea de desarrollar también una incubadora y aceleradora del estilo de lo que luego fue Y Combinator en Silicon Valley. No llegué a este tercer escalón, nos quedamos cerca de hacerlo, y básicamente no llegamos porque no conseguimos el volumen de actividad, el volumen de flujo necesario para hacerlo, y eso fue porque nos resultó extraordinariamente difícil crecer y desarrollar nuestra actividad en un entorno invadido por la acción del sector público. Recuerdo, y esta es la anécdota, participar en un programa de televisión española junto con distintas personas de entidades públicas que se dedicaban a promover la creación de empresas, y en el descanso de este programa, donde habíamos estado debatiendo sobre lo extraño que era que los funcionarios fueran las personas encargadas de promover el espíritu emprendedor en España, lo chocante que eso resultaba y lo difícil que parecía que una persona con una carrera como funcionario fuera la encargada de formar a emprendedores. Bueno, en el descanso de aquel programa de televisión, el responsable de la principal organización pública para promover
promover la creación de empresas, se me acercó y me dijo: mira, Julio, quizá la metodología que tú propones y las cosas que tú dices quizás sean las más acertadas, quizás sean las que mejor resulten, pero la realidad es que los 13.000 millones de pesetas que tiene el gobierno de España para promover la creación de empresas nos los han dado a nosotros. Así que yo te recomiendo que te compres el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una anécdota para explicar lo que sucedía en aquellos años y la extrañeza y la frustración que muchas veces nos generaba esta situación. Nos encontramos entonces, hace 10 años, en el ecosistema de Valencia, que muchas veces la cultura emprendedora estaba asociada a la subvención y al autoempleo. Y esto no necesariamente es malo de por sí. La subvención muchas veces es interesante y tiene buenos resultados, y el autoempleo también es una solución mucho mejor que el desempleo. Pero centrar el apoyo a la creación de empresas en estas líneas y promover esta cultura muchas veces tiene efectos adversos e incluso efectos perversos, diríamos, porque muchas veces lo que hace es formar emprendedores parásitos y emprendedores que se conforman con crear empresas de muy pequeña dimensión, que por lo tanto serán muy vulnerables y muy frágiles cuando aparezcan agentes más robustos a competir con ellos. Recuerdo que en aquel entonces, hace 10 años, la formación de los emprendedores estaba prácticamente fuera de las universidades, con algunas excepciones, pero estaba fuera, diríamos, del marco normal de educación y estaba limitada en la mayoría de los casos a lo que es el plan de empresa. En aquel entonces recuerdo que tuvimos algunos debates y que nosotros desde los informes anuales que publicábamos siempre hacíamos hincapié en que quizá el plan de empresa no era el modelo de formación más completo y adecuado para los emprendedores, porque aunque es un documento interesante y una forma de pensar sobre una empresa interesante, no deja de ser un documento obsoleto desde el día 1 de una empresa y un modelo de formación muy limitado. Hoy día observamos con mucha satisfacción que esto ha evolucionado mucho y que el plan de empresa, aunque sigue estando presente muchas veces, ocupa un apartado muy residual dentro de la formación de los nuevos emprendedores en Valencia. En aquel entonces, hace 10 años, el capital semilla era prácticamente inexistente, los business angels prácticamente no existían. Recuerdo que cuando realizamos el primer estudio de viabilidad de una red de business angels en la Comunidad Valenciana, se nos preguntaba si los business angels se referían a una secta religiosa. Es decir, era un concepto muy extraño, muy nuevo, entonces muy exótico. El capital riesgo entonces no trabajaba prácticamente en operaciones de capital semilla con startups. Básicamente el capital riesgo que había era un capital riesgo centrado en operaciones corporativas, de fusiones y adquisiciones para empresas grandes o muy grandes, con lo cual la financiación para emprendedores era muy difícil de encontrar. Existían muy pocas empresas de software e internet en aquel entonces en Valencia, y esto hacía que la forma de pensar, tanto la forma de pensar en crecimiento, la forma de pensar en mercado global, la forma de pensar que muchas veces nos encontramos ahora mismo en Valencia, no existiera en el ámbito de los emprendedores. Hoy, sin embargo, después de estar analizando con detalle la situación del ecosistema valenciano emprendedor, después de haber estado hablando con un número importante de líderes relevantes del mismo, vemos una situación completamente distinta, que quizá podíamos resumir con los siguientes puntos. En primer lugar, nos encontramos una sensación general de efervescencia. Hay una situación de gran optimismo, una situación muy positiva. Las personas del ecosistema emprendedor en Valencia creen que hay motivos para estar contento y para estar esperanzado. La gente espera que las cosas van a cambiar a mejor, que vienen oportunidades y que el ecosistema valenciano está en una situación muy buena que no va a hacer sino mejorar en los próximos años. Por lo tanto, hay una situación general de efervescencia. Hay una nueva generación de emprendedores.
Los emprendedores de entre 25 y 40 años que nos hemos encontrado en la actualidad difieren mucho de aquellos que encontramos hace una década. Hay una nueva forma de entender la empresa, una nueva forma de entender la creación de empresas y una mentalidad muy ligada a Internet y a Silicon Valley que ha cambiado el perfil y la proyección de los emprendedores en Valencia. Hay de forma muy destacada una cultura de colaboración, una cultura de apertura, una cultura de hacer las cosas juntos, una cultura de buscar soluciones compartidas, una cultura de hacer fuerte el ecosistema entre todos, que yo creo que es diferencial del ecosistema de Valencia con respecto a otros como Madrid o Barcelona. Hay, y esto también es muy importante, un sector privado de apoyo y de estímulo de la creación de empresas en Valencia muy importante, que hoy día es el protagonista, a diferencia de lo que sucedía hace una década, que está muy bien estructurado, que está mirando a Silicon Valley, que ha aprendido mucho de Silicon Valley, que tiene a Silicon Valley como modelo y que tiene un claro estandarte en la organización lanzadera. La aceleradora de empresas, promovida por Juan Roig, presidente de Mercadona, sin duda ha puesto el ecosistema emprendedor de Valencia en el mapa, tanto a nivel español como a nivel internacional. Queda, por supuesto, un importante sector público de apoyo a la creación de empresas que está consolidado, que lleva ya muchos años trabajando, que tiene un alcance muy amplio, tanto geográficamente como por sectores, pero que da la sensación de que ha encontrado ya su lugar natural, que es apoyar al sector privado de apoyo a la creación de empresas y cubrirlo en aquellas áreas en las que este sector no es eficiente o no puede llegar. Por último, nos encontramos también con que empiezan a existir fuentes numerosas de financiación semilla para proyectos de startups, variadas, más numerosas en el ámbito del Business Angel que en el ámbito de sociedades de capital riesgo, pero bueno, en el ámbito de Business Angels nos encontramos varias redes de inversión Business Angel, que son organizaciones muy interesantes, y empezamos a ver también la participación de sociedades de capital riesgo en el ámbito del capital semilla, centrado en las startups. Nos encontramos, sin lugar a dudas, también con una serie de problemas o amenazas de futuro en un ecosistema que es mayoritariamente positivo y esperanzador, pero hay una serie de cosas que se deben seguramente corregir y que salen a relucir cuando hablamos con los principales líderes del ecosistema. En primer lugar, se nota todavía una falta de personas cualificadas para poner en marcha los proyectos, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista empresarial y de marketing digital. Hay mejor preparación, pero todavía observamos que hay una escasez de personas cualificadas para iniciar proyectos con potencial y de envergadura. Hay una falta de vocación global en las startups, esto yo creo que es mayoritario, así como en Silicon Valley desde el día 1 en el que se pone en marcha un proyecto de startup, se está pensando en el mercado mundial como horizonte. En Valencia todavía pensamos, da la sensación de que las startups están pensando en el mercado español como horizonte. Esto sin duda se debe a una cuestión cultural, sin duda se debe a que hay un cierto acomodamiento pensando que el idioma español va a ser una barrera para las empresas extranjeras, cosa que no es así, pero de momento se tiene esa sensación en muchos casos. Y luego también existe una falta de comodidad con el inglés y esto hace que las empresas empiecen su actividad en español y no en español y en inglés como deberían. Se observa también y se pone de relieve en las entrevistas una falta de crecimiento rápido.
Esto es un problema especialmente desde el punto de vista del inversor. El inversor es una persona que apuesta por varios proyectos emprendedores que tienen un riesgo importante porque piensa que al menos uno de ellos tendrá una tasa de retorno muy elevada que compensará las pérdidas de sus otras inversiones. Por lo tanto, es muy importante que las startups de Valencia se desarrollen con ese horizonte de crecimiento rápido en la mente, porque esa es la forma de conseguir proyectos que tengan un poder de futuro y que sean capaces de encontrar el apoyo del sector inversor. Faltan recursos humanos, faltan personas cualificadas no solo para poner en marcha proyectos, sino especialmente para hacer crecer esos proyectos que se han puesto en marcha. Esta quizá es la carencia más importante del ecosistema valenciano. Falta de recursos humanos cualificados en tecnología y en marketing digital, especialmente en tecnología, pero también en marketing digital. Esto se está repitiendo una y otra vez en las entrevistas. Falta también dimensión empresarial. Los proyectos emprendedores valencianos todavía se quedan en niveles de crecimiento de dimensión muy pequeños y esto los hace vulnerables a la posible, lógicamente, invasión de su mercado por parte de agentes de mayor dimensión. Hemos visto durante el contacto con los diferentes líderes del ecosistema, durante esta primera ronda de entrevistas, que sin duda se echa de menos un mayor acento político. No una intervención política, sino un mayor acento. Existen muchísimos recursos públicos que pueden hacerlo, que en algunos casos lo hacen, pero que podrían fomentar la creación de empresas e impulsar a las empresas recién creadas, apoyar el crecimiento robusto de los proyectos. Existen infinidad de recursos públicos, pero quizá no están bien coordinados, quizá no tienen aún una estrategia unitaria, quizá no tienen aún un liderazgo político lo suficientemente fuerte como para trabajar de forma coordinada y transversal. Eso se echa de menos y es muy importante porque el nivel de recursos que están ahora mismo aplicados al fomento de la creación de empresas es importante. Hay mucho dinero público invertido en esto, pero quizá la estrategia, la coordinación, el liderazgo político es todavía muy débil. Faltan foros de networking activo. Nos encontramos con que en estos últimos 10 años han proliferado los eventos de networking pasivo, en los cuales se dan charlas, conferencias, etcétera, pero faltan lugares en los que los emprendedores y las personas interesadas en las nuevas empresas, en trabajar en nuevas empresas, en tecnología, etcétera, contacten entre ellos, interactúen, intercambien ideas, tengan capacidad de ver si quizá sería interesante colaborar juntos. Faltan foros de networking activo. ¿Cuáles son las principales oportunidades que observamos en el ecosistema emprendedor valenciano después de esta primera ronda de entrevistas? Las podemos resumir en una frase. El ecosistema valenciano de creación de empresas, el ecosistema emprendedor de Valencia, tiene ante sí la oportunidad enorme de pasar de la fase 1 actual en la que se encuentra a una fase 2. A una fase 2 en la que empecemos a hablar de startups tecnológicas de alto crecimiento. Startups tecnológicas que sean capaces de generar un número importante de empleos cualificados y de riqueza para la sociedad. Startups tecnológicas que seguramente se irán reuniendo alrededor de una serie de clústeres o segmentos que ahora empiezan a aparecer. Ahora ya existe en Valencia un clúster de startups de salud, otro clúster de startups de videojuegos, otro clúster de startups de deportes, pero todavía son muy débiles. Estos clústeres deben robustecerse, debe aumentar el número de empresas y debe aumentar la dimensión y el potencial de crecimiento de las mismas.
El ecosistema necesita que las startups empiecen a tener una vocación global desde el día 1. El mercado de una startup tecnológica es el mundo. Para ello es importante hacer un cambio cultural, es importante hacer un cambio quizá en los recursos humanos que se están empleando y es importante adoptar el idioma inglés desde el primer momento. Los materiales de marketing de una startup deben estar en español y en inglés desde el día 1. La acción comercial debe hacerse en español y en inglés desde el día 1. Los productos deben ofrecerse a los mercados español e internacionales desde el día 1. Sabemos que el inglés nos abre todo el mercado de Estados Unidos y todo el mercado o gran parte del mercado del norte de Europa, en el que el inglés es un lenguaje de uso universal. Necesitamos empresas tecnológicas con mayor dimensión, con mayor tamaño, con mayor número de personas, de empleados. Para eso es preciso contar con los recursos humanos que sean capaces de hacer crecer las empresas. Necesitamos personas con mayor conocimiento y experiencia en tecnología y en marketing digital. Es esencial. Y esto yo creo que es una de las necesidades fundamentales del ecosistema emprendedor de Valencia, que se pongan en marcha canales de formación y entrenamiento especializados y acelerados. Hoy día la universidad, el ciclo de la universidad, los 5 años del ciclo de la universidad, no permiten que la universidad se adapte al ritmo tan rápido de crecimiento y cambio e innovación del mercado profesional. La universidad no está preparada para dar respuesta a las demandas profesionales de las startups por su propia idiosincrasia. Los ciclos de la universidad son demasiado largos. Necesitamos que en el ecosistema emprendedor de Valencia se pongan en marcha iniciativas alternativas de formación y entrenamiento especializado y acelerado como se han puesto en marcha en otros ecosistemas. Nosotros vamos a proponer una serie de ideas en esa línea, pero es necesario que exista una conciencia tanto en el sector público, en el liderazgo político, como en los diferentes agentes del ecosistema de Valencia para promover, apoyar y contribuir en esa línea. Es necesario para el ecosistema emprendedor de Valencia que empiecen a sucederse desinversiones exitosas, que llamen la atención, que recompensen a los inversores que han empezado a invertir con capital semilla en startups y que empiecen a generar, a completar el ciclo Business Angel, el ciclo capital riesgo, para que eso tenga un efecto llamada y también un efecto ampliación. Es muy importante, en nuestra opinión, que el ecosistema emprendedor valenciano empiece a construir una relación de intercambio fluido con el principal ecosistema emprendedor del mundo, con el principal hub tecnológico del mundo, que es evidentemente Silicon Valley, y también con otros hubs tecnológicos del mundo, especialmente de España y de Europa, pero sin descuidar que el principal foco de innovación, progreso, recursos humanos, inversión, etcétera, es Silicon Valley. Por lo tanto, es muy importante establecer líneas de contacto, es muy importante empezar a utilizar a los profesionales que son capaces de tener un pie en Valencia y otro en Silicon Valley, empezar a utilizar, aprovechar todos esos profesionales valencianos que se han ido a Silicon Valley y que han vuelto o que siguen ahí, empezar a desarrollar todo ese potencial. Y también con otros hubs como Barcelona, como Madrid, como Berlín, como Londres, como Milán, etcétera. Es importante, para pasar de esta fase 1 a una fase 2 mucho más potente, que Valencia cuente con un liderazgo político municipal y también autonómico mucho más mentalizado, mucho más sensibilizado sobre el momento crítico que vive actualmente la economía de Valencia y que sea capaz de estructurar una estrategia como yo creo que la hay ahora mismo, pero dándole el suficiente impulso político para que tenga el impacto que debería a nivel transversal
en todas las áreas de la administración pública que participan del apoyo al ecosistema emprendedor y que se tenga también una cierta visión a medio y largo plazo, la visión que requiere una transición como la que estamos comentando desde esta fase 1 a esta fase 2. Por nuestra parte, vemos que hay algunos proyectos en los que podemos colaborar, en los que podemos aportar nuestro granito de arena. Esta es una primera lista de proyectos que estamos explorando, que estamos desarrollando, en los cuales estamos trabajando, pero no es una lista ni muchísimo menos completa. Nosotros estamos abiertos a colaborar y a participar con todo tipo de proyectos, no solamente emprendedores y de startups, sino proyectos de distintos agentes en el ecosistema emprendedor valenciano que contribuyan a hacer que ese salto de la fase 1 actual a la fase 2 sea una realidad. Ahora mismo nosotros participamos en distintos proyectos como The Silicon Valley Institute, que es una consultoría tecnológica que se centra en prestar servicios que ayuden a crecer a las startups y a las empresas innovadoras y prestar servicios también que promuevan la creación de empresa y la creación de empresa tecnológica, de empresa con alto potencial de crecimiento, etcétera, de Silicon Valley Institute, una consultoría tecnológica en la que ahora mismo estamos concentrando nuestro esfuerzo para ver la viabilidad y el valor que puede aportar en el ecosistema de Valencia. Igualmente estamos participando en 2 proyectos de startups tecnológicas. Uno de ellos es Code Athletes, que se centra en una aplicación que promueve la formación y el entrenamiento de desarrolladores de aplicaciones para formar a personas que no tienen conocimiento del desarrollo de aplicaciones, para formarlos como profesionales, para acceder a un mercado laboral que tiene muy buenas condiciones y que está creando muchos empleos de calidad. Esta es una aplicación que se dirige tanto al mercado español como al mercado internacional. Es una aplicación que se realiza en inglés y cuyo mercado principal es Estados Unidos. No solamente se centra en la formación de personas que no tienen conocimiento, sino también en el entrenamiento de profesionales que están ahora mismo desarrollando aplicaciones y que necesitan tener sus conocimientos actualizados. Esto es una aplicación online y también toda una serie de servicios de formación offline. Por lo tanto, queremos colaborar y participar con distintas agencias de desarrollo local, con distintos agentes de todo tipo para realizar acciones de formación presencial y convertir a desempleados o a personas insatisfechas con su situación laboral actual en empleados de alta cualificación y con grandes posibilidades profesionales. Estamos hablando de que en el momento actual la Unión Europea dice que tiene 1 millón de plazas para desarrolladores de aplicaciones que no van a estar cubiertas en los próximos 3 años. Por lo tanto, es urgente tener profesionales preparados en esa línea. Y lo mismo en Estados Unidos, donde dicen que también durante los próximos 3 años 1 millón de plazas van a quedar sin cubrir por falta de profesionales preparados. Lo mismo hacemos con la startup Marketing Athletes, que hace básicamente lo mismo, pero en lugar de en el ámbito del desarrollo de aplicación, en el ámbito de el marketing digital. Formamos y entrenamos a managers en marketing digital con una aplicación online y también con acciones presenciales. Estamos también participando en el desarrollo del portal Valencia Technology Hub. Este es un portal que, presentará los recursos para el emprendimiento en Valencia y también una serie de instrucciones para relocalizar a aquellos emprendedores o empresas que estén ahora mismo fuera de Valencia o en España o en el extranjero y quieran instalarse en España. Pero sobre todo es un portal que va a contener reflexiones estratégicas, entrevistas en profundidad con los líderes más relevantes del ecosistema emprendedor de Valencia. Lo que pretendemos es un foro de reflexión, un foro de intercambio de ideas, un foro que promueva el pensamiento y la reflexión estratégicos.
Estamos también participando en un portal que se llama From Silicon Valley to Valencia. Este es un portal que va a promover todo tipo de líneas de intercambio y enriquecimiento mutuo entre el ecosistema emprendedor de Silicon Valley y el ecosistema emprendedor de Valencia. Para todos estos proyectos, todos los mencionados, estamos muy interesados en encontrar colaboración, en encontrar personas que se quieran unir a nosotros, en encontrar inversión, en encontrar aceleradoras de empresas que quieran ponerse detrás de estos proyectos con nosotros, en encontrar otras empresas que quieran colaborar con nosotros, en encontrar otro tipo de consultorías que quieran sumar esfuerzos, etc. Por lo tanto, una invitación desde aquí a sumar esfuerzo, a contactar, a colaborar, a generar ideas, a intercambiar ideas en estas direcciones. Estamos interesados en colaborar con startups en crecimiento, con empresas y pymes innovadoras, con profesionales de perfil técnico, especialmente diríamos con desarrolladores de aplicaciones en el ámbito de los lenguajes de JavaScript, como Node o React o Express o MongoDB, pero también con todo tipo de desarrolladores de aplicaciones en general, aplicaciones web o aplicaciones móviles. Queremos contactar, colaborar, sumar esfuerzos con profesionales de marketing digital, personas que estén en el ámbito de SEO, Search Engine Optimization, en el ámbito de la publicidad online, en el ámbito del marketing de contenidos, la producción de vídeo online, la implementación de campañas de marketing digital, lo que es el marketing automation, lo que es el sales automation, las ventas automatizadas, el marketing automatizado, etcétera. Ese tipo de profesionales nos interesan mucho. Nos interesan mucho también los profesionales comerciales, las personas capaces de vender servicios y productos como los que hemos estado hablando. Nos interesa mucho también contactar y colaborar con todo tipo de consultorías y asesorías que quieran incorporar una oferta avanzada de valor añadido a la que actualmente tienen. Y nos interesa, por supuesto, participar, colaborar, apoyar, trabajar con agencias de desarrollo local, con todo tipo de agentes de desarrollo, públicos y privados, participando con todo tipo de servicios, consultoría, formación, ideas, innovación, crecimiento, etc. Por lo tanto, desde aquí, una invitación a todos los agentes del ecosistema emprendedor. Tienen en nosotros un aliado entusiasta para tener una charla en cualquier momento, explorar oportunidades y ver de qué manera podemos construir juntos nuevas iniciativas para la innovación y crecimiento del ecosistema. Nada más, invitarles por lo tanto a escuchar los contenidos de las entrevistas con los líderes más relevantes del ecosistema, invitarles a participar con sus ideas, con sus comentarios, a contactar con nosotros y a construir entre todos, poco a poco, modestamente, cada uno desde sus posibilidades, en convertir la economía valenciana y el ecosistema emprendedor de Valencia en una referencia internacional. Es muy interesante para mí durante estos días comentar con tanta gente la extraordinaria capacidad emprendedora de nuestra economía durante los últimos 2 siglos. Valencia tiene un potencial enorme, está ahora mismo en una fase, yo creo, extraordinariamente interesante, y por lo tanto yo creo que es un grandísimo momento para que, con el apoyo de todos, pasemos a un nivel superior de potencia, de capacidad, de generación de riqueza para la sociedad, de generación de empleo para las personas de la sociedad y de generación de una realidad mejor para todos.